I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Miren, aquí está el cuerpo de la Virgen María, que yo lo estoy haciendo en estos colores, al contrario del otro cuerpo que es primero la base blanco hueso, luego aquí sigue dorado mismo y aquí sigue el color este rosado, ¿no? O coral. Bueno, yo aquí no le terminé de hacer, ¿por qué? Porque justo aquí en esta vuelta hay un cambio, ¿no? En el patrón. De ahí ustedes aquí les voy a dejar el patrón que ya lo tengo realizado en San José. Todas las bases, recuerden, de los personajes son iguales, a excepción en este tramo que voy a hacer de la Virgen María. Por eso me he quedado hasta ahí. Entonces ustedes van a tejer desde la vuelta número 1 hasta la vuelta 32. ¿Ya? Van a tejer normalmente, como todo veníamos haciendo el patrón del cuerpo. Para hacer la vuelta 33, que es la que ahorita voy a hacer, yo le cambié a color dorado, ¿no? El estambre que estén haciendo el cuerpo no lo cortan, lo dejan ahí pendiente para luego engancharnos para seguir tejiendo en blanco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí tengo un estambre que es de color dorado, ¿no? Que yo le he unido, como les digo, a veces no encuentro el mismo tono en esta marca. Entonces, ¿qué hago yo? Uno o dos hebritas que tengo del color que deseo para que me compense el grosor. Bueno, aquí yo ya me ensarté, como siempre hacemos la unión de colores, entonces vamos a hacer lo siguiente en esta vuelta. Aquí la vuelta 33 que vamos a iniciar hemos cambiado a color dorado. Y vamos a hacer en flow, o sea, tomando solo la hebra de adelante. ¿Ya? Vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a hacer esta vuelta solo con puntos deslizados haciendo el siguiente patrón. Entonces voy a hacer 10 puntos bajos, una disminución todo alrededor de la vuelta, pero tomando solo la hebra de adelante y haciendo deslizados, no bajos. Entonces voy a hacer, miren, uno, voy a hacer flojitos, ¿no? Porque luego la siguiente vuelta va a ser medio complicado. Voy 2, así. 3, miren, tomando solo la hebra de adelante y haciendo deslizados. Y así voy a hacer hasta 10 puntos. Aquí yo ya tejí mis 10 puntos deslizados en blow, o sea, tomando la cadena de adelante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi disminución, igual, ¿no? Bueno, en las disminuciones, como es de tomar siempre las cadenas de adelante, no nos hacemos lío, en la disminución invisible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una cadena, voy a tomar la otra cadena y voy a sacar todo sin tomar lazada, miren. O sea, sería como una disminución en deslizado, básicamente, ¿no? Miren así, aquí se me zafó. Voy a volverme a insertar, miren. Entonces, normalmente las disminuciones cogemos el de adelante, sacamos y cogemos lazada. En esta no, cogemos los dos de adelante, cogemos la lazada y sacamos de como una disminución en punto deslizado. Ahora, de nuevo voy a volver a tejer mis 10 puntos deslizados. Aquí voy con el primero. Recuerden que solo tomando la cadena de adelante en flow. Aquí ya voy con mi segundo y así me voy a ir solo hasta 10. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 10 puntos deslizados. Ahora voy a hacer de nuevo la disminución. Miren, tomo la cadena de adelante, tomo la otra cadena de adelante, cojo lazada y paso por los dos y también paso por este dorado. Miren, así. Y voy a iniciar de nuevo con mis 10 puntos deslizados. Y ahí hago 1, aquí hago 2 y así me voy a ir tejiendo hasta 10 puntos deslizados en flow. Listo, miren, aquí ya llegué a 10 puntos deslizados y me sobran estos dos puntitos que voy a hacer mi disminución, como así lo he venido haciendo, ¿no? Ingreso, tomo una cadena. Tomo la siguiente, tomo lazada, saco por los dos y también saco por acá. Y ya he terminado de hacer esta vuelta, miren, ¿no? Hicimos en las hebras de adelante y puntos deslizados, hicimos el patrón
de 10 puntos bajos y una disminución. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos bajos en blo, 33 puntos bajos, ¿no? Vamos a tejer ahorita 33, o sea, los puntos que tenemos son 33. Vamos a continuar con el dorado. Ahora vamos a tejer puntos bajos, pero cogiendo la hebra de atrás, miren, así. Entonces aquí yo ya hago mi primer punto bajo, ahora ya no es deslizado, sino bajo. Y es cogiendo ahora la hebra de atrás, o sea, en blo. Miren, aquí ya hice el primero. Aquí voy a hacer mi segundo. Y así me voy a ir tejiendo punto por punto, cogiendo la hebra de atrás, puntos bajos. Miren, aquí yo ya terminé de tejer mi vuelta en puntos bajos en blo. Ahora voy a continuar con el estambre dorado. Y lo siguiente que voy a hacer es 15 puntos bajos normalmente, ahora sí, cogiendo toda la cadena. Miren así, cogiendo toda la cadenita, todo el punto. Y vamos a tejer 15 puntos bajos. Aquí voy 2, 3 y así me voy a ir tejiendo 15 puntos bajos. Miren, aquí ya tejí 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 30 cadenas. Voy a levantar 30 cadenas. Aquí voy 2, 3, 4 y así voy a levantar 30 cadenas. Miren, aquí ya tejí mis 30 cadenas. Ahora voy a hacer, en cada cadenita voy a hacer un punto deslizado. O sea, no punto bajo, sino tomo la cadena y me salgo así. Miren, de una. Tomo lazada y tejo. Tomo lazada y tejo. Y así me voy a ir tejiendo todo hasta el final. Si son 30 cadenas me debe salir 29 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 29 puntos deslizados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora me voy a la base y voy a coger todo el punto completo y voy a hacer 1, 2 y 3 puntos deslizados. Miren, estoy haciendo puntos deslizados en la base del cuerpo. 3. Ahora voy a levantar de nuevo 30 cadenas y voy a tejer de nuevo 29 puntos deslizados en las cadenas. Así voy a hacer igualito lo que hice aquí. 30 cadenas y 29 puntos deslizados. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 30 cadenas y luego hice mis 29 puntos deslizados. Ahora me voy a ir a la base de nuevo, al siguiente puntito. Voy a coger el punto completito y voy a hacer 15 puntos bajos. Normalmente, así miren. 1, me voy tejiendo así, 2, hasta el final, que tendría 15 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 15 puntos. El último no lo terminé de hacer y de nuevo me enganché con el estambre color blanco, o sea, el de la bata, del color que estén haciendo. Si ustedes están haciendo la rosada, pues tienen que cambiarle de nuevo a la rosada. Ahora y ya le corté el dorado porque ya no lo voy a utilizar. Ahora lo siguiente que voy a hacer es, voy a hacer puntos en blo, o sea, tomando la hebra solo de atrás. A ver, así. Miren, así. Y me voy a ir haciendo puntos bajos, ¿no? En total deben tener 33 puntos, porque como no se ha hecho ni aumentos ni disminuciones, ustedes van a tejer los 33 puntos en blos, o sea, puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Miren, aquí ya terminé de hacer toda mi fila en blo. Cogemos los 15 puntos de aquí, los 3 que hicimos deslizados y luego los 15 puntos más serían 33 que teníamos, ¿no? Y esto nos quedaría así, miren, como cinturoncito. Después ya vamos a hacer el lacito aquí. Ahora, esta vuelta que terminamos de hacer en blo de puntos bajos es la vuelta número 36. Ahora, a partir de la vuelta que vamos a realizar, vamos a continuar haciendo el cuerpo a partir de la vuelta 37 que nos tocaría ahorita. A partir de esa vuelta vamos tejiendo normalmente el cuerpo como está el patrón, que igual les estoy poniendo aquí, pero es lo mismo ya hasta el final, hasta el cuellito, hacer el cuellito, todo el patrón como está en San José y todos los demás personajes. Si ustedes desean ver el paso a paso, visiten el video de San José y ahí podrán encontrar. Y van a ver que desde la vuelta 37 que van a hacer ahorita hasta el final lo van a hacer normalmente. Aquí hice una pausa, ¿por qué? Porque esto era un cambio.
que los demás personajes no tenían. Y bueno, vamos a continuar tejiendo el cuerpo hasta el final. Listo, miren, así queda terminado el cuerpo, como les dije, de aquí, de la vuelta 37 me parece que era para arriba, ya todo normal, el patrón. De igual forma, miren los piecitos, aquí le hice con 7 puntitos de separación y nos queda es el mismo patrón tanto de las sandalias como de los piecitos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es un detalle en la parte de aquí, que nosotros en esta vuelta, cuando se cambia al color piel, justo los 18 puntos en color piel siempre se hacen blow, entonces quedan estas hebritas, 18 hebritas. Entonces ahí nosotros primero vamos a ubicar el centro, que es bueno, es un poco fácil porque aquí tenemos el cinturón, vemos el centro y empezamos a tejer desde el centro, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este de aquí sería mi centro. Voy a ponerle un marcador para que no se me pierda, ¿ya? Ya miren, yo le puse así un marcador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer en esta parte de aquí lo siguiente. Esto, miren, así, ¿no? Con la figura, la cabeza, el cuello hacia nosotros, vamos a insertar en el puntito después, antecito del marcador. Entonces aquí nos vamos a insertar con hilo dorado, el mismo que utilizamos aquí. Y vamos a ingresar nuestro estambre, así, de esta manera. Miren. Entonces aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a empezar a tejer cada puntito de aquí. Vamos a tejer los puntos, vamos a hacer puntos bajos, en un punto bajo en cada cadenita, así miren, en cada cadenita vamos tejiendo, ¿no? Este de aquí del centro que le hicimos no le vamos a tejer, con este tenemos obviamente 18, entonces vamos a tejer solo 17, hasta llegar aquí uno antes del marcador. Listo, miren, yo ya terminé de tejer todo eso, entonces llegué acá, ¿no? Al otro lado, ahí, al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer es una cadena, vamos a hacer una cadenita, vamos a girar el tejido y vamos a ir tejiendo estos puntos de igual forma, así miren. Introducimos en el puntito, así, hacemos un punto bajo. Luego vamos a hacer una cadena y vamos a introducir en el siguiente punto, sin saltarnos ningún punto. Y vamos a hacer otro punto bajo. Hacemos una cadena, en el siguiente punto, un punto bajo. Y así sucesivamente, una cadena, en el siguiente punto, un punto bajo y así. Miren, ya así nos quedó. Entonces aquí ya terminamos de hacer, vamos a cortar la hebra, vamos a alar estas hebras y estas hebritas las vamos a esconder, ¿no? Si nos queda así un poquito levantado, lo que podemos hacer es darle una puntadita antes de cortar, darle una puntadita aquí, o si no, una puntita de silicona y ya nos queda así bajadito. Vamos a insertar en la parte de aquí del filo donde siempre hacemos este detallito en la base de nuestras figuras, ¿no? Con la cabecita hacia nosotros, insertamos con el color de la base que tenemos aquí y vamos a realizar lo siguiente. Yo ya me inserté con un nudo deslizado aquí, al lado de la sandalita, y voy a hacer una cadena, ahí se me ve, una cadena, y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, una cadena, y en el siguiente cadenita un punto bajo. Y así me voy a ir yendo, una cadena, en el siguiente un punto bajo. Y así voy a hacer todo alrededor, hasta llegar aquí. Y luego recuerden que ahí dejamos una hebra bien larguita para luego introducir para acá. Miren, yo ya llegué aquí a este extremo. Y aquí sí voy a dejar un tramo más o menos larguito de unos 25, unos 30 centímetros, dejémosle ya, para podernos tener espacio y hacer en la parte de aquí lo mismo. Entonces vamos con la aguja a insertar. Aquí yo ya le inserté la aguja. Entonces me voy a introducir por aquí, miren, por este puntito de aquí, al ladito de la sandalia, y me paso por el puntito que está al ladito de la sandalia.
de esta manera, miren, así sin apretar mucho. Y luego con nuestro, ahora me voy a ingresar aquí, miren ahí, voy a hacer así como una cadenita, así, y voy a continuar tejiendo un punto, una cadena, un punto, una cadena. Miren, así terminé, y esta ahorita la voy a esconder por aquí, igual esta de acá. Miren, nos quedó así todo el borde. Miren, el cuerpo estaría listo ya, ¿no? Bueno, vamos a continuar haciendo lo demás. Este es el bracito, ¿no? El bracito, el patrón es tal cual como está en todos los otros personajes, hasta lo blanco que yo tengo tejido. Estas dos filas que está con este color mostaza es una puntada diferente, entonces la vamos a hacer juntas. Entonces miren, aquí yo ya le avancé hasta ahí. Entonces vamos a hacer el cambio de color a color mostaza. Miren, yo ya me inserté, entonces lo que vamos a hacer, hasta ahí tenemos 20 puntos, ¿no? Vamos a hacer en flow deslizados, o sea, tomando la cadena de adelante y hacemos así un puntito deslizado. Tomamos la cadena de adelante y sacamos un punto deslizado. Así vamos a hacer todo alrededor. Recuerden hacerle flojita esta puntada para luego la siguiente que sea más fácil. Aquí ya terminé de hacer mi vuelta de punto flow deslizado. Ahora la siguiente fila que voy a hacer es una cadena y voy a tomar solo la cadenita de atrás, o sea, en blow, y voy a hacer un punto bajo, ya no deslizado, sino un punto bajo. Así, miren, una cadena y un punto bajo, sin saltarme ningún punto. Voy a hacer punto bajo, miren, una cadena. Y en esta cadenita de atrás, en la de atrás voy a coger, ¿no? En blow y voy a hacer un punto bajo. Y así me voy a ir por todo esto, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, pero en las hebritas de atrás. Miren, y así me quedaron los dos bracitos. A la final le terminé cambiando por este hilo, este estambre que es un poquito, miren, como más dorado. Anteriormente le estaba haciendo con este de aquí, este tono de aquí, que es este, miren, este estambre, pero no me gustó y le cambié por este. Así que igual el mismo patrón, ¿no? Lo que hicimos y nos quedaría así. Listo, miren, aquí ya están pegados los bracitos, miren, ya están con 9 puntitos de separación, ¿no? Nos quedan así de la parte de atrás y así de adelante. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el cabello en nuestra cabecita. Recuerden que nosotros ya hicimos la cabecita y también tenemos ya el cabello. Entonces, ¿cómo vamos a colocar el cabello? Vamos a encontrar, ¿se acuerdan que hicimos aquí un centrito donde hicimos, ¿se acuerdan de esa curvita? Esa la vamos a ubicar así, miren, en la parte de la frentecita, ¿no? Entonces, esto de aquí va a tener una, dos, a ver, tres filitas arriba de la, se me van a caer aquí las estas, de la ceja. 1, 2, 3. Entonces, le vamos a bajar un poquitito más, ahí. Miren, 1, 2, 3 filitas abajito de, arribita, perdón, de las cejas. 3 filitas de arriba de la ceja, ¿no? Entonces ahí vamos a ubicar, miren, ahí le vamos a poner un alfiler para que no se nos vaya a perder. Entonces aquí ustedes, si desean, le cosen o le pegan. Yo le voy a pegar con un poquito de silicona. Le voy a fijar primero esta parte de aquí, del centro. Aquí yo ya le pegué aquí con silicona, miren, ni se nota. Y los pelitos de atrás, miren, así vamos a ir con un poquito de silicona, miren, en este espacio, sin llegar acá abajo, ¿no? Dejamos este espacio de aquí y vamos pegándole con un poquito de silicona aquí en esta parte así, ¿no? Vamos a pegarle todos menos los 3 pelitos, cabellitos, risitos, bucles de adelante. O sea, estos 3 de un lado y estos 3 del otro no le vamos a pegar ya. De ahí todos los demás vamos pegando así. Va uno pegado al lado del otro, ¿no? Miren, ahora los 3 que dejamos libres vamos a ubicar así, miren, les vamos a dejar sueltito, ¿no? Miren, estos están ya pegaditos. Ahora este queda aquí así, este no lo vamos a pegar para que tenga como más movimiento. Este va aquí así, le van a pegar así. Y este va así, más arribita de este.
así. La idea es que quede así, miren, ¿no? Entonces aquí le podemos poner un poquito de silicona para pegarle así, o le pueden coser como quieran, y así mismo le van a hacer el otro lado. Miren, así yo le pegué, miren, ni se nota, así nos tiene que quedar. Bueno, ahora vamos a colocar la cabecita en el cuerpo. Vamos a ponerla así como hemos puesto todas nuestras figuritas, miren. Aquí, como María no tiene, obviamente, no tienen barba, como las otras figuras que tapaba el cuellito, aquí le van a dejar así, miren, una liñita, una figurita así, ese tanto del cuellito, ¿no? Más o menos ustedes le calculan. Y vamos a pegar esto. Aquí también le hice como lacito aquí, ¿no? La idea es que les quede así como a un ladito, ¿no? No tan en el centro. Entonces así, miren, los dos cordoncitos, el uno lo puse así, este está pegado encima, se le hace el uno primero como gotita así, miren, y cae. Y el otro también así del otro lado y cae en la parte de acá. Y les quedaría así, miren, esta partecita de aquí, María. Entonces lo siguiente que nos tocaría hacer, verán, vamos a hacer un rosario, ¿ya? Para eso necesitamos hilo nylon, este hilo transparente, o si tienen una cuerdita que no se note, delgadita, también la pueden utilizar. Para hacer, ya miren. Entonces, para que este bordecito no se nos vaya a zafar, vamos a pegarle aquí con un poquito de cinta adhesiva. Sí, con un poquito de cinta voy a pegarle aquí en mi tablero. Ya se me pegó, se me zafó. Aquí para que no se me vaya a zafar, ya donde yo estoy iniciando, aquí poniendo mis bolitas, miren así, para que me quede ahí así. Entonces en el otro extremo ya voy tranquilamente ir ensartando. Ahora voy a ensartar una perlita, voy a irla alternando, ¿no? Una perlita así, miren, dorada. Y una plateada. Yo, como no tengo muchas perlitas, ya se me van a terminar, le voy a alternar con otra chiquita. Tengo de doradas también pequeñitas, entonces le voy a poner una grande y también una pequeñita, así, miren. Y luego le voy a ir poniendo así otra vez la perla grandecita. Y así, miren, así va a ser la secuencia. Si ustedes tienen de otros colores, no importa, le pueden hacer. Lo importante es que se vea como mullos, ¿no? Para hacerle como un rosario. Esta es una idea que yo les doy como para que ustedes puedan hacer y les quede así, miren, el rosario. Bueno, voy a seguir haciendo eso y ahí nos vemos. Miren, así nos quedó. Esta es una cantidad de perlas que yo utilicé. Y aquí voy a amarrarle el hilo nylon, le voy a hacer unos 2 nuditos, bien apretados, unos 3. Listo, miren, así nos quedaría. Ahora vamos a ponerle así. En esta posición las manos como que está orando, ¿no? Como que está rezando. Y le vamos a colgar aquí mismo igual el rosario, ¿no? Entonces vamos a poner aquí a nuestra María. En esta versión, entonces vamos a doblar los bracitos. Como tiene limpia pipa, se dobla fácilmente. Entonces vamos a colocarle así a la altura de aquí del pecho, abajito de este cuellito de aquí, así. Entonces primero vamos a colocar aquí. Yo le voy a pegar aquí con un poquito de silicona aquí. Primero aquí, la manga aquí. Y luego esta parte de aquí, arribita del lazo, ¿no? Y luego, antes de pegarle una puntita a las manos, le voy a poner el rosario. Primero peguémosle esta parte de aquí, ¿ya? Aquí ya está pegada las dos partes, como les dije. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de unirle esto, vamos a meterle el rosario, así, ¿no? Para que luego caiga. Pero le vamos a meter aquí adentro. Y luego vamos a pegar, y ahí acomodamos el rosario. Vamos a pegarle primero aquí y luego un poquito en el pecho. En el pechito, para que no quede muy así, sino que se pegue así y vaya al pechito, ¿ya? Aquí ya le pegué esto. Entonces el rosario lo vamos a ubicar así, como que lo está cogiendo, ¿no? Y ahí, si deseamos, podemos igual ponerle una puntita aquí de silicona y le pegamos el rosario. Entonces ahí ya las manos quedarían hacia allá. Así vamos a pegarle.
Miren, así nos quedó agarrando el rosario. Le pegué un poquito el rosario aquí, en el pechito. Y luego le pegué aquí, en esta perlita y en las manitos, miren. Y nos queda así. Entonces aquí nos queda también su lacito. Si queremos que esto no se quede arrugado, podemos ponerle aquí una puntita de silicona para que quede más extendidito así. Listo, entonces aparte de ahí ya estaría. Vamos a ponerle un poquito de rubor en sus mejillas. Miren, aquí le voy a poner el rubor en sus mejillitas. Un poquito así. Acá también así. Un poquitito más. Un poquitito más. Miren, ya nos quedó coloradito, nos quedó. Sus mejitas, vamos a poner un poquito más arribita en la naricita. Un poquitito aquí. Casi nada. Aquí encima de la naricita que se vea medio coloradita. Miren, así nos queda María con sus mejillitas rosadas. Y bueno, por último, pues vamos a colocar su manto. Este es el manto que hicimos, recuerden. Entonces este mantito nos va a ir. El mantito no lo vamos a coser ni lo vamos a pegar. Si ustedes desean hacerlo, lo pueden hacer. Pero yo la verdad no lo voy a hacer. Le voy a dejar así para poderle sacar y ponerle el mantito. Si ustedes lo quieren que quede fijo, lo que le pueden hacer para que no le cosan nada acá arriba, lo que pueden hacer es ponerle una puntita aquí de silicona y en este lado también. Y se les quedaría pegadito. Así. Entonces miren el cabello. Le vamos a acomodar estos que quedaron aquí. Le podemos pasar por aquí. Porque aquí sí hay espacio que pase un cabellito. Miren, para que quede así en la parte de adelante. Y también acá podemos hacer lo mismo. Podemos pasarle un bucle a debajo del bracito. Miren. Y nos quedaría así, ¿no? Así nos quedaría nuestra María. Y nos quedó así. Espero que les haya gustado. Miren, así nos queda en esta versión de colores, ¿no? Voy a quitarle un poquito el zoom. Y miren, así nos queda nuestra María en esta versión, con todos sus detalles. Miren, así me gustó el manto. Realmente, como les digo, no le voy a coser, lo voy a dejar así, pero si ustedes desean coserle, le pegan aquí. Este sería en esta versión, ¿no? Pero también tenemos en la otra versión que yo la hice rubia. Entonces también tiene su mantito. Miren, aquí tiene su manto. Y esta también nos quedaría así, miren. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos versiones que gusten de María. Miren, aquí están las dos versiones. Entonces es igual el mismo patrón, pero con diferentes tonos de colores. En esta solamente le bajé el cuellito, le hice más abajo. O sea, no es que le hice más abajo, sino que le pegué, le doblé. Y en esta le dejé así alzadito. Ustedes le pueden ver cuál le desean hacer y así nos quedaría, miren, las dos Marías. No se olviden de darle like, suscribirse a este canal, compartir el video, activar la campanita para seguir subiendo más videos. Y todavía no se termina nuestro proyecto PCR. Todavía nos falta hacer algunos personajes como el ángel Gabriel. Nos falta hacer un pastor y los animalitos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Nope, nope. Probably never, ever, 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 ever.